Bueno, bien, en la primera clase nos dedicamos a hablar de la importancia de la comunicación, no tanto de la materia, sino de la comunicación como habilidad humana. Vimos que una idea fundamental para que se acuerden durante todo el curso y durante toda la vida, en realidad, es que la persona exitosa es una persona que maneja muy bien sus relaciones interpersonales. Si no tiene ninguna otra habilidad, es muy probable que le vaya bárbaro igual. Si no tiene ninguna otra habilidad. Si además tiene otras habilidades, mejor todavía. Pero la habilidad de manejo interpersonal es la que caracteriza a todas las personas que hoy hacen cosas en el mundo, que tienen negocios, que tienen empresas, que tienen cargos políticos, que hacen cosas, que generan, que hacen emprendimientos, porque todo eso para hacerlo necesita de mucha relación y mucho contacto. No es algo que uno pueda hacer en soledad, en su casa, imposible. Y la herramienta, como vimos, la herramienta que tenemos para generar esas relaciones, para mantener esas relaciones, para generar esos contactos y aprovecharlos, la habilidad que nos permite hacer eso es la habilidad de comunicación. Bueno, disculpen. Les estaba diciendo que en la clase pasada hablamos de la importancia del manejo de las relaciones interpersonales como clave fundamental del éxito en cualquier actividad laboral, social, política, la que quieran. Y por otro lado, que la herramienta que tenemos para manejar relaciones interpersonales inteligentemente, generar contactos y cultivar esos contactos y aprovechar esos contactos, la herramienta que tenemos para eso es la comunicación. O sea, todo lo que podemos hacer a través del cuerpo. Que es algo que, como dijimos en la clase anterior, mucha gente olvida. Cree que lo que sabe alcanza, cree que sus estudios son suficientes y descuida totalmente muchos aspectos de su comunicación, de su imagen, de sus movimientos, de sus gesticulaciones, de su vocabulario, de su pronunciación, de su mirada, de su expresión facial, de su vestimenta, de los accesorios que utiliza, de cómo camina, de cómo se sienta, de sus posturas, de sus miradas. Descuida algunos de esos aspectos o muchos de esos aspectos y lo que la persona termina generando frente al mundo es una imagen pobre. Aún con muchos estudios o con todo lo que quieran, pero una imagen pobre que no convence, que no persuade, que no impacta, y a esa persona le cuesta lograr cosas. Desde ascender en la empresa, o conquistar a una futura pareja, o convencer a un cliente de que le compre, o convencer a un proveedor de que le baje el precio. O sea, son personas a las cuales toda gestión con otras personas se le complica. Y el problema es que todas las gestiones importantes de la vida son con otras personas, no son con máquinas. Bien, lo que vamos a hablar hoy, después de recordado lo que vimos en la clase anterior, es algo que podríamos llamar el tema central de la materia. Lo que vamos a ver hoy es algo que tenemos que mantener presentes todo el resto de la materia porque es el problema fundamental de la comunicación. O sea, lo que vamos a ver hoy es por qué muchas personas, la mayoría de las personas, fallan en su comunicación interpersonal. Vamos a ver la causa fundamental de esa falla. Y por supuesto va a ser el punto donde todos vamos a tener que trabajar, porque si esa es la causa fundamental, ahí está el tema, ¿está bien? O sea, fraseándolo en otras palabras, muchísima gente tiene graves problemas en su trabajo o en su vida social, o son rechazados, o no logran generar amistades, o están totalmente distanciados de mucha gente, o en la empresa están marginados. Muchísima gente tiene problemas por sus fallas de comunicación, que se traducen en una personalidad desagradable, o no atractiva, o una personalidad que no dice nada, o una personalidad abúlica,
o una personalidad que aparenta muy débil, o una personalidad muy agresiva o soberbia. Todas esas son fallas de personalidad que en realidad tienen origen en errores de comunicación, en múltiples errores en la forma en que me expreso, qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, cómo manejo los tiempos, las oportunidades, qué tan ubicado soy en mi comunicación. Cualquier error en esos aspectos de la comunicación genera podríamos decir, un deterioro de la personalidad que los demás perciben de mí. Y ese deterioro afecta todo lo que yo quiera hacer. ¿Está bien? No una cosa. Va a afectar absolutamente todo lo que yo quiera hacer. La pregunta es, ¿de dónde viene ese deterioro? ¿Por qué las personas, o por qué muchísimas personas tienen fallas de comunicación, incluso tienen una imagen que es pobrísima y no se dan cuenta por más que se miran al espejo? ¿Por qué? ¿O por qué son agresivas y cuando uno les dice, mirá, sos agresivo, te dicen, no, yo no soy agresivo? No, de ninguna manera, y te lo dicen agresivamente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque si es algo tan fundamental, tan importante, ¿por qué hay tanta gente que falla y que no hace nada por corregirlo? Bueno, vamos a ver que eso tiene una causa y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a plantear un modelo, ¿está bien? Esta es una persona que puede ser cualquiera de ustedes, está acá representada en el pizarrón. Ustedes posiciónense en esa persona. ¿Cuál es la problemática de una persona frente al mundo? En cualquier situación. Muy sencillo. La persona tiene un deseo, o después lo vamos a llamar más formalmente un objetivo, pero tiene un deseo, o sea, algo que quiere lograr. Esa es la vida, todo el tiempo quieren lograr algo. La persona tiene un deseo y se enfrenta al mundo. De acá para allá tenemos el resto del mundo, o sea, todas las otras personas que existen, su familia, amigos, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, gente por la calle, no sé, el resto del mundo. Y la persona tiene un deseo, que puede ser un deseo material, quiere comprar algo, o quiere obtener un trabajo, o quiere ascender en su trabajo, o quiere entrar en relación con determinada persona, o quiere convencer a otra persona de hacer un emprendimiento, o lo que sea. Esta persona tiene un deseo, y para lograr ese deseo necesita algo del resto del mundo. Necesita obtenerlo. Y obviamente no lo va a obtener de cualquier manera. Lo va a obtener si esta persona inteligentemente sabe relacionarse con el mundo. El punto clave, como ya vamos a desarrollar bastante en la materia, para relacionarnos inteligentemente con el mundo es aprender a adaptarnos al mundo. Es algo archisabido, pero que muy pocas personas saben realmente llevar a la práctica. Nada se puede obtener de otro sistema, ya sea una empresa, una organización, una familia u otra persona, nada se puede obtener de otro sistema si yo no me adapto a ese sistema. O sea, a lo que ese sistema pone como reglas y como requisitos. Un ejemplo burdo, extremo, sería si yo quiero conseguir un trabajo y en vez de decir voy a llevar el currículum y voy a ir 20 veces y voy a llamar por teléfono 20 veces, que son las reglas de juego, yo voy a hacer otra cosa, me voy a quedar en mi casa y exijo que me llamen. No me adapto a las reglas del mundo, fijo la mía. Bien, es la clave del fracaso. Existe. Sin embargo, hay mucha gente que vive así, estableciendo sus propias reglas de juego y siendo los únicos que las conocen y los únicos que esperan que sean aplicadas. Por supuesto, esas reglas no se aplican, no aplican para nadie y esa persona no logra nada. ¿Se entiende la analogía? Bueno, aunque parezca medio tonto o exagerado eso que digo, es algo en lo cual muchas personas están enredadas. O sea, muchas personas están enredadas esperando que el mundo funcione como ellos desearían que funcione, cuando en realidad el mundo funciona de otra manera, que es una forma del mundo.
Y yo lo único que puedo hacer es estudiarla, entenderla, conocer sus reglas, entender el juego, porque después de todo es un juego, y vamos a ver que tiene todas las características de juego, la vida tiene reglas, y lo único que puedo hacer cuando en un juego hay reglas es entenderlas, dominarlas y aplicarlas. No puedo poner mis reglas. Tratar de jugar frente al mundo poniendo mis reglas sería como pretender ganar un partido de fútbol entrando a la cancha y agarrando la pelota con la mano. Inmediatamente estoy fuera de juego. Yo, no, pero es mejor con la mano. Decía, son todos tontos, nadie la agarra con la mano. Si se puede agarrar con la mano, bueno, no. Es una regla. Bien, si esta persona desea o quiere que su deseo se cumpla, va a tener que entender al mundo y adaptarse. Y el mundo está representado por muchos elementos, pero básicamente un elemento fundamental, que es otras personas. Otras personas que en principio no están demasiado interesadas en ese deseo, porque el deseo es de él, no del otro. ¿Se entiende? Esa es otra falla que muchas personas tienen, que creen que sus deseos van a ser atendidos por los demás porque es su obligación, porque eso es lo que debe hacer, y eso es lo que debería, pero no es lo que sucede. Entonces, en esta interacción, esta persona, que es el protagonista, ustedes, tiene un deseo y para lograrlo va a tener que hacer todas las gestiones necesarias. Y solamente va a poder esperar del resto del mundo lo que sea razonable. O sea, lo que el mundo normalmente hace, no otra cosa. Si espera más que eso, se va a frustrar. Si espera menos, puede ser una buena técnica para tener mayor efectividad. Después lo vamos a ver. Esperar del mundo menos de lo que va a dar. Bien, entonces, ¿qué hace esta persona para lograr su deseo? Que obviamente arranca a nivel mental. En su mente está el deseo y nada más. ¿Qué herramienta tiene para salir al mundo y lograrlo? Supongamos, vamos a fijar un caso particular, que esto es una entrevista laboral. Aquel es el entrevistador y nuestro protagonista es el entrevistado. Están en medio de la entrevista laboral y obviamente su deseo es obtener el trabajo. O sea que el entrevistador, o por lo menos su deseo para esta entrevista es que el entrevistador se lleve una muy buena imagen de él y que haga un informe de entrevista muy positivo. Por lo menos eso. Ese será el objetivo a corto plazo. A mediano plazo será conseguir el puesto. Pero centrémonos en esta situación. El objetivo de nuestro protagonista es impactar positivamente al entrevistador. ¿Qué herramienta tiene para hacerlo? Su comunicación. No hay otra. Entonces, nuestro protagonista, a partir de su deseo, va a procesar el deseo, va a observar el entorno, si tiene inteligencia. Si no tiene inteligencia no va a observar el entorno y se va a comunicar como le parezca. Pero si está medianamente desarrollado en comunicación o tiene por lo menos algo de habilidad comunicacional, va a observar el entorno, va a considerar su deseo y va a decir, bueno, en este entorno, para lograr este deseo, lo que yo tengo que decir es esto, y de esta manera. Entonces va a generar una expresión que es el primer paso del ciclo comunicacional. O sea, se va a expresar. Esa expresión, ¿de qué va a estar compuesta? ¿Por qué puede estar compuesta esa expresión? Una mirada, gestos, ¿qué más? Palabras, tono de voz, volumen de voz, posturas, movimientos, vestimenta, peinado, perfumes. Esa es la expresión completa de esta persona, que va a estar conformada por elementos que ¿cómo tienen que ser para la otra persona?
pero antes de que sean agradables. ¿Cómo tiene que ser un elemento que esta persona utiliza para comunicarse para que realmente sirva para comunicarse? ¿Cómo? Eso ya es más avanzado, pero por ejemplo, esta persona tiene acá miedo. ¿Eso sirve para comunicarse? ¿Por qué no? ¿Cómo? No, tiene un problema más grave. ¿Qué pasa con el miedo de esta persona? ¿Aquella persona lo ve? Estoy hablando del miedo, no del cuerpo, ¿eh? O sea, ¿yo tengo miedo ahora? No, por lo menos no está transmitiendo. No aparenta, pero ¿qué saben? Una cosa es que no. Adelante. Ah, eso es... Sí. ¿Esto solo es? Ah, bueno, gracias. A ver, no lo estoy tratando de llevar gradualmente, pero están yendo para otro lado más avanzado. ¿Cómo tiene que ser algún aspecto de una persona para que realmente sirva como elemento comunicacional? ¿Cómo? Visible, tiene que ser visible. También puede ser audible. ¿Está bien? ¿Qué significa? Tiene que ser ¿cómo? 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 Comprendido no. Eso ya es más avanzado, como primera medida. ¿Cómo? Conocido. Está bien, va por ahí, pero no es la palabra exacta. Por ejemplo, lo que yo tengo en el bolsillo, ¿sirve para comunicarme? ¿Sirve? ¿Está comunicando algo a ustedes lo que tengo acá en el bolsillo de atrás? ¿Por qué no? Porque no se ve. Entonces, los elementos comunicacionales tienen una característica fundamental, que tienen que ser perceptibles. Entonces, fíjense que eso lleva a muchas conclusiones. Por ejemplo, las ganas que tiene esta persona de conseguir este trabajo, ¿son perceptibles para aquella persona? Depende de lo que demuestre. Las ganas de esta persona, ¿qué son? ¿Un elemento corporal o son un elemento psicológico? Psicológico. ¿Los elementos psicológicos se perciben? Para mí sí. El elemento psicológico, ¿está bien? No un indicio o una consecuencia o un efecto indirecto del efecto psicológico. ¿El efecto psicológico se percibe? No. Grábenlo eso porque es un paso muy grande a la comprensión de muchas cosas. ¿Está bien? Mucha gente cree que sus sentimientos, sus miedos, sus deseos son conocidos y comprendidos y percibidos, y no lo son. Y puede ser tartamudo también. O sea, eso no es miedo, eso es tartamudez. ¿Qué significa? Es otra cosa. ¿Está bien? Que algo pueda ser percibido, es que pueda ser percibido directamente. Es muy distinto, por ejemplo, que a la distancia haya un incendio y diga, ¿percibís el incendio? No, pero hay un incendio. ¿Por qué? Porque veo humo. ¿Pero el humo es el incendio? ¿Es el fuego? No, es un indicio de que puede haber fuego. También puede haber otra cosa que está generando humo. O sea, una persona tiene dos tipos de variables que la representan: las variables imperceptibles y las variables perceptibles. Las variables imperceptibles son psíquicas, psicológicas, y están en su mente. ¿Está bien? Díganme algunas, por ejemplo. Variables imperceptibles, que por lo tanto no comunican. Acá pusimos miedo. ¿Qué más? Alegría. Bueno, los básicos, pensamientos, sentimientos, todos los sentimientos. Ansiedad, esos ya serían casos particulares. ¿Cómo? Recuerdos, rencores,
broncas, expectativas. Bueno, y seguro hay muchas más, pero todas esas variables hacen a la persona, pero son imperceptibles, con lo cual a nivel comunicacional nada, cero. A no ser que se trasluzcan, pero se van a traducir, o se van a mostrar, o se van a ver, o van a salir al mundo en la forma de otra cosa. O sea, van a salir al mundo en forma de señales. ¿Cómo tienen que ser esas señales? Perceptibles. Y si son perceptibles ¿para quién? Para el otro. ¿Y cuántas herramientas de percepción tiene el otro? 5. Los 5 sentidos. Entonces, ¿cuántos tipos de variables perceptibles hay? ¿Cuántas hay? 5. O por lo menos esa es una clasificación útil. ¿Está bien? Las variables perceptibles de una persona son todo ese conjunto de elementos que pueden ser percibidos por otras personas, por otros. Y como van a ser percibidos por los sentidos, hay 5 grupos. Bien, tenemos las variables visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas. Obviamente que las más comunes son visuales y auditivas, y olfativas también, y táctiles también. Digamos, podemos ver algunos ejemplos. Las visuales son las que más nombraron seguramente: expresiones faciales, gestos, mirada, el aspecto personal, la vestimenta, los accesorios, la forma de caminar, la postura corporal. Todo eso son señales visuales. Después están las señales auditivas: la voz, las palabras, el vocabulario, el tono de voz, el volumen de la voz, el timbre de la voz, el ritmo de la voz. Después hay variables táctiles, que en realidad tienen un solo nombre, que es contacto táctil, pero tiene formas como abrazo o apretón de manos o una palmada. Son distintas formas de contacto táctil que comunica. ¿Por qué comunica? Porque el otro lo siente. Si el otro no lo siente, no comunica nada. ¿Está bien? Señales olfativas: perfume, aliento, el olor corporal, el olor de la ropa, el olor en un lugar físico. Y gustativas, bueno, en casos de comunicación extrema. También hay personas con feo gusto, personas agradables y no tanto. Esas son, después en otra clase las vamos a ver más en detalle, porque todo este conjunto de elementos son los que se llaman el arsenal comunicativo. O sea, son todos los elementos que tenemos para comunicarnos. Y escuchen bien esto: son los únicos elementos de ustedes y de cualquier persona que pueden ser vistos por los demás, que pueden ser percibidos por los demás. Entonces, cuando yo les pregunté a ustedes, los miedos se perciben, los recuerdos se perciben, los rencores se perciben, los pensamientos, los sentimientos, las ansiedades, las expectativas se perciben, la respuesta es no. Lo que se percibe es esto. Ahora, si ustedes sacan conclusiones ya es otra cosa, pero están inventando. Pueden inventar bien o pueden inventar mal. Si inventan bien, están haciendo una buena interpretación de señales perceptibles, y a través de una palabra o a través de algo que ven en la otra persona, están intuyendo que hay algo de esto. Siempre con un error, siempre con una posibilidad de error. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que tienen que tomar conciencia hoy, que es uno de los mensajes tal vez más importantes para todo el curso. El mundo a ustedes no los conoce, no sabe cómo son. Todo esto nunca lo vio, ni lo ve ahora, ni lo va a ver nunca. Lo que ve de ustedes es esto. Y sobre la base de esto, imagina cómo es esto.
Con lo cual ya pueden tener clarísimo que cada persona del mundo que los conoce tiene una imagen de ustedes diferente a la realidad. Ustedes acá son de una determinada forma en su mente, pero a través de estas señales perceptibles la otra persona las observó, sacó conclusiones que no coinciden para nada con estas. Se pueden acercar mucho si esta persona es de una relación de muchos años y con una comunicación súper profunda, pero eso es rarísimo. En las relaciones normales del día a día, en el trabajo, quienes nos observan casi no llegan a entender nada de esto, solamente llegan a ver esto. ¿Y qué pasa con una persona que tiene a nivel mental ideas geniales, por ejemplo, pensamientos buenísimos, sentimientos positivos, ansiedad cero, miedo cero, alegría, tiene todo eso, motivación? O sea, a nivel mental, o sea, a nivel variables psíquicas imperceptibles está muy bien, pero sus señales externas, su arsenal comunicativo, sus señales perceptibles por el resto del mundo no están bien. ¿Qué va a pasar con esa persona? Esa persona va a fracasar. Pero ¿qué visión tiene esa persona de sí misma? ¿Cómo se considera esa persona? Se considera genial. ¿Por qué? Porque en su mente, que es lo que ella tiene acceso y ella sola, ella se considera genial. Porque ve que sus pensamientos, sus sentimientos, sus expectativas, todo su funcionamiento psíquico es genial. Entonces esa persona dice, yo soy genial. Pero como no es suficiente hábil para manejar estas señales, que son las únicas que el mundo va a ver, esta persona no logra sus objetivos. El mundo la rechaza. Entonces, ¿qué sería un manejo inteligente de la comunicación? Primeros pasos de un manejo inteligente de la comunicación: tomar conciencia de que esto es lo único que tengo para comunicarme y que esto no es nada, o sea, no se va a ver. No me sirve de nada tener cariño por otra persona si esa persona no ve en estas señales ese cariño. No me sirve de nada estar muy motivado por un trabajo si mi jefe en estas señales no ve que yo estoy motivado, que la motivación va a estar acá. Mi jefe acá no va a entrar nunca. La única forma que yo tengo de que mi jefe diga, uy, Lalo, qué motivado que está, es que yo la motivación la ponga acá, en forma de algún artilugio comunicacional, porque eso no es motivación. Esto es nada, esto es algo que se ve. La motivación real no se ve. ¿Cómo hago yo, para ver un ejemplo que vamos a ver miles, ¿no? ¿Cómo hago yo para mostrar a nivel señales perceptibles un alto nivel de motivación? Por ejemplo, ¿qué señales tendría que usar? Que por ejemplo podrían empezar a aplicar ustedes a mí, porque a ustedes les conviene mucho, por ejemplo, que yo vea a un alumno motivado, porque si yo lo veo motivado, ya empiezo a ayudar a esa persona o a ponerlo ya en una categoría especial de alumno que quiere aprender. Yo y cualquier profesor razonable, ¿está bien? Entonces, eso es algo que pueden aplicar ya mismo. Si ustedes están en pareja y la otra pareja le dice, no, porque vos no me querés, ¿qué significa? ¿Que no la quieren? Eso no lo puede saber nunca, porque eso está acá. A lo que se refiere la otra persona es que no hay señales perceptibles. O no hay abrazos, o no hay miradas, o no hay sonrisas, o no hay gestos, o no hay besos, o no hay palabras al oído, o no hay canciones o caricias. Todo eso es de acá. Y si la persona no tiene cuidado de que su expresión comunicacional tenga todos los elementos que yo necesito poner para que la otra persona se genere la imagen que yo necesito, entonces esa imagen no va a estar. Por más que yo tenga todo el potencial en mi mente, se queda ahí. De nuevo, como pequeño ejercicio práctico, ¿qué elementos perceptibles debería aparecer acá? Ejemplos en las 5 categorías para que una persona sea percibida por otra como altamente motivada.
Ejemplo. Un tono de voz. Entusiasmo. Pero entusiasmo está acá. Entusiasmo. A ver si ahí se dan cuenta que empezamos a aprender qué es lo que se ve y qué es lo que no. El entusiasmo es un sentimiento. Contacto visual. Ahí estamos. Contacto visual es uno. Podría ser. Si la otra persona me habla y yo estoy así, bueno, no estoy motivado. Sí. ¿Qué sería participación? Hablar, eso sería auditivo. Hacer preguntas, opinar. ¿Está bien? Asentir, asumiendo que la otra persona está hablando, ¿no? Porque si no quedas medio loco. Si vas por la calle así, no va a andar. ¿Cómo tiene que ser la postura? Por ejemplo, si la otra persona está hablando, tratar de estar, yo me imagino, enfrentado a la otra persona y con los pies apuntando a la otra persona. Los pies apuntando. Está bien. Sí, por ejemplo, de frente, digamos de frente. Así, así. O sea, vos te referís que no esté de costado, que esté así, de frente a la persona. Bien, eso sería visual y sería posición de frente. O sea, cuando fíjense que todo esto es muy sutil y ya lo vamos a ir viendo, pero si una persona se me acerca y yo no le quiero mostrar motivación para hablar con ella, una técnica que puedo aplicar, que muchas chicas aplican, no sé inconscientemente en general, pero se le acerca un denso por acá y no va a hacer así, hola, ¿cómo estás? Te va a hacer así, o sea, te va a hablar de una forma totalmente incómoda que enseguida se desconecta, ¿está bien? O medio de reojo. Eso sería una forma de mostrar cero motivación. Sigamos con mostrar motivación, porque eso es muy útil. ¿Está bien? Mostrar motivación al jefe, motivación a la pareja, motivación a los padres, motivación a los hijos, motivación a un profesor. Todo eso los va a beneficiar toda la vida. Si una persona los ve motivados en una situación, va a tender a favorecerlos, siempre. Sí. ¿Vos levantaste la mano? Ah. Bueno, eso ya es más elaborado, es el contenido auditivo, ya sería un vocabulario positivo, por ejemplo. Pero fíjate que eso es lo menos influyente. Yo jamás voy a convencer a una persona de que estoy motivada diciéndole estoy motivado. Si yo voy a hablar al jefe y no hago contacto visual, no me pongo de frente, miro para allá y le digo estoy muy motivado, o sea, lo verbal pesa poco, porque en todas las interacciones importantes del ser humano lo que pesa es lo emocional, y lo emocional no va en palabras, no puede ir en palabras, salvo que uno sea un poeta y sepa utilizar palabras muy muy bien, y eso ya es muy avanzado. También se puede aprender, pero en general en el diálogo diario las palabras no son lo que se usan para evaluar la emocionalidad de otra persona. Por ejemplo, un marido le puede decir a la esposa, no sé, la esposa le pregunta, ay querido, vos nunca me decís nada, ¿vos me querés o no me querés? Y el marido, sí, sí, obvio, por supuesto. ¿Qué está diciendo? ¿Que sí o que no? En palabras está diciendo que sí. Alguien que escucha dice, no, dijo que sí el señor. Y él mismo piensa, yo dije que sí, ¿por qué me retan ahora? Porque la ligó, obviamente que la ligó después. ¿Y yo qué dije? Dije que sí, dice. Y la esposa le pega, llora, y tuvo un escándalo, y él dice, pero yo dije que sí. Bueno, aparentemente decir que sí no sirve, porque las palabras no tienen peso emocional. El tono sí, pero las palabras pueden ser cualquiera si el tono es adecuado. Ay, ¿vos me querés? Sí, tontita.
¿La insultó o no la insultó? ¿La insultó? La insultó. ¿Y ella cómo está? Feliz. Bueno, las palabras no fueron adecuadas, fueron irrelevantes, porque si el tono está bien, la palabra en lo emocional se vuelve irrelevante. Ya lo vamos a ver, pero son cosas que hay que empezar a ejercitar, porque si no uno se transforma en una persona desagradable, que no sabe expresar motivación en el momento que hay que expresarlo. Bueno, elementos táctiles para mostrar motivación. Un saludo de mano firme, apretón firme. Bueno, en otras situaciones, abrazos, ¿bien? Dependiendo del caso. Palmadas. Olfativas y gustativas ya son muy específicas, pero bueno, dentro de las señales olfativas hay ciertos olores que son desmotivantes, eso seguro. ¿Está bien? Entonces hay que cuidar ahí al menos un aspecto razonable, un nivel razonable. Bien, este es el arsenal comunicativo, son las 5 categorías. En otra clase lo vamos a ver bien detallado, todas las posibilidades que hay en cada una, porque fíjense, cada uno de estos renglones, y cuando lo completemos va a ser mucho más larga la lista, es una herramienta que ustedes tienen para comunicarse. Y si no la usan, perdieron un porcentaje de su comunicación. Y si la usan mal, perdieron un porcentaje más grande todavía. O sea, esto es lo que ustedes tienen para la vida, no hay otra cosa. Para conseguir un trabajo, para conseguir pareja, para conseguir un negocio, para conseguir un ascenso, para negociar un precio, para vender algo, para comprar algo, para todo lo que ustedes quieran hacer, lo que tienen es esto. Y si esto no lo dominan a la perfección, los resultados que ustedes obtengan va a ser cualquiera. Van a ser medio al azar. Porque ustedes van a estar muy convencidos acá, o acá va a estar más o menos resuelta a veces, y a veces ni siquiera acá. Pero acá la parte comunicacional va a mostrar otra cosa. Bien. ¿Cuál es el problema central de la comunicación humana? Esto que vimos es un problema, pero no es el que yo me refería cuando les dije el problema central de la comunicación humana. Que ese lo vamos a ver ahora. Y fíjense cómo es, van a ver que es algo muy complejo en la realidad, pero que se explica sencillo. Esta persona tiene un deseo. Entonces, para generar esta expresión comunicacional que tiende a lograr ese deseo, tiene como herramienta originaria de la comunicación, que es la que le va a permitir mover el cuerpo. O sea, ¿cuál es la parte de una persona que le permite, por ejemplo, apretar las manos? ¿Cómo? La mano se aprieta sola. El cerebro barra, vamos a usar acá en el curso, mente, ¿está bien? Que son los procesos del cerebro o que funcionan sobre el cerebro, lo vamos a llamar mente. La mente es la que maneja la mano, ¿no? ¿Sí? Si una persona está muerta, la mano no se mueve. ¿Por qué? Porque la mente no está funcionando. El cuerpo puede estar perfecto porque se murió hace un segundo, pero la mano no existe, no tiene vida, ¿está bien? Entonces, todo lo que acá se mueve, todos los aciertos o errores que podemos cometer a nivel de los elementos comunicacionales están dirigidos desde la mente. Entonces, si esta persona tiene un deseo y quiere generar una comunicación favorable a lograr ese deseo, la herramienta que tiene para manejar el cuerpo como si fuera un títere, porque el cuerpo literalmente es un títere que viene manejado desde la mente, la herramienta que tiene es la mente. Porque, por ejemplo, si yo quiero, eso para que tomen conciencia de cómo funcionamos, si yo quiero mover un dedo y tengo la mano así quieta y quiero mover un dedo, la señal para mover ese dedo viene desde la mente. En la mente se genera como un mover dedo, una idea, después se traduce al sistema nervioso,
va por los nervios, llega a los músculos, da la señal y el dedo se mueve. Ahora, la mente tiene una característica central, que es tal vez el problema más serio que tiene el ser humano, o el desafío más grande que tiene el ser humano, es que la mente tiene dos partes. Hay una mente consciente, que es la que la persona puede dominar y controlar. Por eso yo puedo mover acá el dedo de mi mano izquierda, el dedo índice de mi mano izquierda, lo puedo mover, lo puedo detener, lo puedo mover más rápido, eso lo puedo gobernar, porque está siendo gobernado por la mente consciente. Ahora, la mente, como les decía, tiene dos partes, la mente consciente y otra mucho mayor, que es la inconsciente. La mente inconsciente también maneja el cuerpo, pero lo maneja con sus criterios. Fíjense cuál es el problema central acá. Esta persona tiene un deseo, o para ya ir entrar en términos más de planificación, tiene un objetivo. Ese objetivo fue establecido por la mente consciente, con lo cual la mente consciente lo conoce. Y toda comunicación generada desde la mente consciente va a estar en línea con el objetivo. ¿Se entiende? Ahora, la mente consciente va a generar la parte de la expresión, pero la mente inconsciente también va a generar expresión. O sea que hay dos expresiones. Está la expresión consciente y la expresión inconsciente o subconsciente. ¿Se entiende eso? Esto que estamos viendo es lo que vamos a ver todo el cuatrimestre, porque vamos a ver que todos los problemas de comunicación provienen de este efecto, de este fenómeno. Fíjense, si esta persona tiene un objetivo, para lograr ese objetivo tiene que mover el cuerpo y las cuerdas vocales y los ojos y la cara y los músculos faciales de determinada manera. Pero todos esos músculos se mueven a partir de la mente. Pero yo a la mente no la manejo toda, manejo un pedacito nada más. El pedacito que yo manejo está en línea con el objetivo. Por lo tanto, la expresión consciente está en línea con el objetivo. Ahora, la parte de la comunicación que surge en la mente inconsciente, que genera la expresión inconsciente, no está en línea con el objetivo. ¿Por qué? Porque no lo conoce. O no está con la mente consciente e inconsciente están separadas. La mente consciente funciona según el objetivo y la mente inconsciente funciona según los procesos que están dentro de la mente inconsciente, que son fundamentalmente sentimientos. En la mente inconsciente hay estado de ánimo, muchas de las variables que vimos antes, y sentimientos reflejados en expectativas, y sobre todo lo que hay en la mente inconsciente, en el fondo de todo de la mente inconsciente, lo que hay son creencias. O sea, en la mente inconsciente están las creencias fundamentales de la persona, sus paradigmas básicos, lo que la gente cree sobre el mundo, ideologías. Ojo, una ideología puede ser consciente o inconsciente. Si yo la aprendí ayer, es consciente. Ahora, si yo la ideología la tengo insertada hasta la médula, desde la infancia, como herencia de mis padres, por ejemplo, entonces esa ideología está en la mente inconsciente. ¿Se entiende? Toda persona fanatizada, por ejemplo, que persigue o que defiende una ideología de manera blanco-negro y desesperada, es una persona que tiene la ideología en su mente inconsciente, no en la mente consciente. Todo lo que tenemos a nivel de la mente consciente nosotros lo podemos manejar y administrar. Lo que está en la mente inconsciente nos maneja a nosotros. Es más fuerte que nosotros, a no ser que trabajemos. La persona media no trabaja, no hace nada con esto, vive simplemente. Y por lo tanto, y lo digo así claramente, y es algo duro si uno lo procesa,
La gran mayoría de las personas son esclavas de su mente inconsciente. No hacen lo que desean, no hacen lo que se proponen, hacen lo que la mente inconsciente les dicta. Y en la mente inconsciente lo que está grabado son órdenes del pasado y creencias adquiridas en el pasado. La gran mayoría insertadas por quién o inculcadas por quién, por los padres y la familia. La persona que no tiene un manejo sobre eso perpetúa una conducta ya determinada en su infancia y no puede cambiar, a no ser que haga algo que es todo lo que vamos a ver en el curso. Hay que hacer algo ahí. Si no hacemos nada, la persona mantiene su estilo inculcado por la sociedad, la cultura y su familia, y lo mantiene hasta la tumba si no hace nada. Si hace algo puede cambiar todo, puede cambiar radicalmente, puede pasar de ser un nerd a el genio showman de todas las fiestas, o puede pasar de ser una persona totalmente introvertida y rara a ser un perfecto orador, o puede pasar de ser una persona aburrida, búlica, desenergizada a ser la persona carismática con la cual todo el mundo quiere estar. Pero para eso hay que hacer una reingeniería de la mente, y de la mente inconsciente, que es la que gobierna la personalidad. Sí. A ver, empezamos cambiando el parecer más superficial, que es este. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados a nivel laboral, social, político, familiar. Pero los ejercicios que hay que hacer para mejorar nuestra superficie, con el tiempo van mejorando nuestra esencia también. Obviamente que mejorar la esencia lleva mucho más tiempo que mejorar la superficie. O sea, yo puedo mejorar rápidamente mi imagen trabajando mis aspectos perceptibles y en cuestión de 1 o 2 meses ser otra persona radicalmente diferente, que viste de otra manera, que habla de otra manera, que mira de otra manera. Aprendo a actuar básicamente. Ahora, si eso yo lo mantengo durante X tiempo y sigo con mi análisis, en algún momento voy a empezar a mejorar la causa. Voy a ir para atrás y voy a llegar a mejorar y a resolver ciertos problemas que eran los causantes de esa imagen negativa, que estaban en la mente inconsciente. Es un trabajo más de fondo, pero también vamos a hablar de eso, obviamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea central? Esto que yo les digo que es el problema básico de la comunicación humana. Es que cuando una persona se expresa, no habla una persona, hablan dos. Habla él mismo, con su mente consciente, que es chiquitita, y expresa lo que quiere expresar, y después habla toda su familia y todas sus influencias de toda la vida, y su estado de ánimo y sus expectativas del momento y sus creencias y sus ideologías hablan, y hablan mucho más que la otra, que la mente consciente. Solamente que en general, salvo algunas excepciones, la mente consciente se expresa en palabras y la mente inconsciente se expresa en no palabras, o sea, en comunicación no verbal. Vamos a ver que no es exactamente así, pero eso es lo común. Hay excepciones. O sea, hay casos en los cuales una persona se puede expresar conscientemente a partir de manera no verbal. Por ejemplo, si alguien, no sé, me pregunta algo, ¿cómo te fue con tal cosa? Y yo no puedo hablar porque tengo que hacer silencio y le contesto así. Estoy usando algo no verbal, pero como si fuera una palabra, de manera totalmente dirigida, consciente, a propósito, no es casual. Entonces hay ciertos casos donde lo no verbal puede estar dirigido conscientemente. Y hay otros casos al revés, donde lo verbal, no está lo verbal acá, lo verbal está acá adentro. Hay ciertos casos donde lo verbal es manejado por la mente inconsciente, que son los casos esos donde ustedes dicen algo que después quieren traer para atrás.
Eso es cuando la mente inconsciente habla. Esos mails que mandan y después tratan de recuperarlo, o mensajitos que si todavía no salieron ya están borrándolo, o a veces salen y son conflictos casi siempre, o son los que se llaman actos fallidos o lapsus lingüísticos, en los cuales la persona quiso decir una palabra y dijo otra, pero no fue un error casual. No sé si alguien tiene algún ejemplo. ¿Tenés? ¿No? Bueno, en los libros van a ver que hay varios. Estoy pensando, me acuerdo de uno, pero es el mismo que cuento siempre. Estoy pensando si no hay otro. Me acuerdo, en una reunión de trabajo en una empresa, a un gerente financiero, el gerente general le pregunta: ¿y cómo andamos con los números? Y el gerente financiero dice: estamos en el orden de algo así. O sea, él quiso decir, estamos en el orden del 7%, no sé qué, pero lo que primero le salió fue estamos en el horno. Y ahí volvió para atrás. Bueno, eso es cuando la mente inconsciente habla. En vez de decir lo que le convenía decir, lo que tenía que decir, lo que conscientemente era adecuado, dijo algo que salió de su sentimiento. O sea, salió de su mente subconsciente o inconsciente. La parte inconsciente es la que se rige por los sentimientos. Y la consciente funciona en base a objetivos. Ojo, no se rige solo por sentimientos. Esa es la fuerza más poderosa, tiene más fenómenos. En realidad, lo que gobierna la mente subconsciente o inconsciente, que para el curso es lo mismo, subconsciente o inconsciente lo usamos como sinónimos, lo que la rige son las creencias. Y las creencias son las que generan los sentimientos. ¿La parte inconsciente no es como la más genuina en uno o no? Como que el otro parece que uno lo tiene como... Es lo menos genuino porque no es tuyo. Pero si está relacionado con sentimientos o creencias, justamente no. Está buenísimo lo que decís, pero las creencias que vos tenés, vos no las elegiste. Entonces no tiene nada de genuino. Porque si uno me dijera, no, porque yo soy de la Pampa Argentina desde chiquito, de gurí. Esa es mi esencia. ¿Él eligió nacer en la Pampa? ¿Eligió hablar español o ser gaucho? ¿O le eligió nacer en una familia gaucha, en una familia que no era gaucha? No eligió nada. Con lo cual, lo que es genuino de una persona es lo que la persona elige libremente. Hay una gran confusión ahí y es la que vos planteás. Y es muy importante eso tenerlo clarísimo, porque a nivel social está al revés. O sea, mucha gente cree que lo genuino es aquello que yo no gobierno. Y es una cosa ridícula, porque si es algo genuino mío, tiene que ser totalmente elegido por mí, gobernado por mí, y si lo tengo que volver a elegir, lo vuelvo a elegir. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sé que no es una píldora fácil, porque es al revés de todo lo que uno viene escuchando. Sí. Claro. Los sentimientos surgen de las creencias, por eso son tan poco genuinos como las creencias. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo extremo, no sé, una persona que nace en determinado país, desde chico es inculcado el odio a otro país porque pelean por tierras y cualquier semejanza a la realidad no es casual. Y el chico nace con un sentimiento de odio hacia otro país, otra bandera, otra raza, y ese es su sentimiento. Y uno dirá, no, es genuino. No es genuino. Es que no lo generás. No, pero la persona que vos vas a elegir va a estar totalmente moldeada por tus creencias. No vas a elegir a, qué sé yo, el increíble Hulk, no sé, por decir algo. Vas a elegir un tipo así, así, asá, así, así, asá, así, así, asá. ¿Y cómo es? Uy, es igual a mi papá. Un caso bastante común.
¿Está bien? Mirá qué casualidad. Bueno, es que a mí me gustan de ese tipo. ¿Y cuándo elegiste vos que te gusten ese tipo de personas? Jamás. Te fue atornillado así en tu mente en la infancia. ¿Por quién? Por tu papá. Porque fue la primera persona querida y te genera un paradigma de cómo es una persona querida. Es así de arruinada como está la mente, ¿eh? Disculpen, pero bueno. Sí, por supuesto, esa es la idea. Pero se pueden cambiar. Lo que pasa es que en la sociedad no está instalado el hábito de cambiarlas. Está instalado el hábito de reforzarlas. ¿Se entiende? O sea, la sociedad plantea que las creencias son algo sagrado y que no hay que cambiarlo. Y si una persona de tal país que odia a otro país dice yo no odio más a ese otro país, lo cagan a palo en su país. No le quieren que cambie la creencia, ¿se entiende? O sea, no es fácil. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el parámetro para que una persona diga, bueno, esto no es realmente lo genuino en mí, me fue inculcado? O sea, ¿cómo nace de una persona querer cambiar su creencia o su base de sentimientos? Y cuando la persona alcanza un cierto nivel de inteligencia y conciencia se da cuenta. Y entonces vuelve para atrás. O sea, la mente es como algo que va siempre para adelante, sumando conocimiento, pero atrás de todo están las creencias, que polarizan todo lo que aprendes. Cuando una persona alcanza un nivel de conciencia elevado, llega un momento que dice, no, pará, yo estoy estudiando esto, pero atrás hay todo un cúmulo de creencias, ideologías que yo nunca estudié y que me las tengo. ¿Por qué las tengo? Entonces vuelve para atrás y revisa todo. No sé si cambia todo, no, revisa. Revisa y ve, esto sirve, esto no, esto sirve, esto no, esto sirve, esto no. No nos apuremos, ya vamos a hablar de eso en profundidad, ¿está bien? Eso es un trabajo de limpieza mental muy profundo que casi ninguna persona hace, pero que es lo más importante que una persona podría hacer. Sí. Y la rebeldía, que puede ser un cambio de creencia, también sería parte de la parte inconsciente, ¿o no? Puede que sí y puede que no. La rebeldía no es muy inconsciente. La rebeldía violenta siempre es inconsciente. La persona consciente jamás va a elegir a salir a la calle a romper cosas ni a tirar nada, porque la conciencia es perfecta. No, pero rebeldía me refiero a ir a través de tu creencia. Eso sí puede ser, pero tranquilamente y en paz. Por ejemplo, no sé, el padre le inculcó el asado, y todos los días asado, el fin de semana asado, y el pibe un día dice, pero pará, ¿de dónde viene esta carne? No, viene la carnicería. ¿Y de ahí dónde viene? Y viene de los mataderos. El matadero no, son animales que matan y acá viene la carne, es un pedazo de un cadáver asesinado por un sistema. Y el pibe dice eso, ¿y cómo me enseñaron que coma esto? No puedo comer esto. Porque si yo como esto, estoy manteniendo un sistema de matanza. Y va en contra de sus creencias. Y los padres lo cagan a pedo. Pues la madre dice, te vas a debilitar, nene, te vas a tener que comer carne. Y así, bueno, un ejemplo. O sea, hay mucha gente que ha cambiado sus creencias, han cambiado de religión. Eso es un estado consciente que uno retrocede conscientemente para... No lo podés saber, eso lo sabe la persona nada más. Puede ser que la persona se aburrió de la moda A y pasó a la moda B y sigue siendo tan inconsciente como siempre. O puede ser que la persona tomó conciencia y se puso a analizar. Y agarró todas las religiones y dijo, a ver, ¿cuál es más inteligente? ¿Cuál me dice algo? Esta. Entonces agarró esta. Esa es una elección bastante consciente. Eso implica un sufrimiento también en la persona, que eso podría motivar a estar en un estatus, o sea, dentro de los parámetros de la creencia que tiene. Y todo cambio, creo yo, implica un poco de sufrimiento. El sufrimiento es una etapa, cuando dudás de tu creencia actual y todavía no tenés una nueva. Pero cuando te diste cuenta que tu creencia anterior era falsa y que adquiriste una mejor, no hay nada de sufrimiento, es una liberación. Ni hablar que acá hay grabadas infinidad de creencias limitantes. O sea, creencias que me dicen que no puedo hacer algo que en realidad se puede hacer perfectamente.
Ejemplos pequeños les puedo dar. Miren, el otro día un amigo que está buscando trabajo me habla, no, estoy buscando trabajo. Yo digo, bueno, ¿por qué no vas y te presentás a tal empresa que yo sé que están buscando gente? Y me dice, no. ¿Por qué? No, porque esa es una empresa multinacional, me dice. Y sí, ¿qué tal? Y yo no tengo buen inglés, entonces no me van a tomar. Y yo le pedí, ¿qué sabes si esa posición requiere inglés? ¿Qué pensás, que están todos hablando en inglés todo el día, del portero hasta el presidente? No, bueno, pero esas empresas siempre exigen inglés, entonces no voy a ir a perder el tiempo. Bueno, ahí está. ¿De dónde viene esa estupidez? ¿A ustedes piensan que no tenía chances? Pregunto, ¿alguien puede saber que no tiene chances de antemano? ¿Es posible saber eso? No. ¿Y de dónde sale esa afirmación ridícula de la persona que lo único que está haciendo es arruinarse su propia carrera? O eliminarse una oportunidad que tenía al alcance de la mano. Puede ser que alguien alguna vez le haya dicho que fue una entrevista le quedó ahí una cicatriz mental. Es una creencia fija que de todas las opciones que da el mundo, al tipo le borra toda una mitad. Sí, por una experiencia mal procesada. Porque si a vos te muerde un perro no significa que los perros son todos malos. Eso es una experiencia mal procesada. ¿Qué significa? No la entendí la experiencia. La grabé mal, torcida, sí. Me caí porque pisé en un pozo, entonces ahora estoy en el psicólogo porque tengo miedo a los pozos. No, el pozo lo único que tenés que hacer es esquivarlo, no pasa nada. O no, ir igual, no sé nada de inglés, anda a presentarte igual. ¿Cuánta chance tenés? Y a lo mejor que a todos los que no saben inglés los echan. No, hay ciertos cargos que requieren inglés. Pero ¿cómo hago para saber si acá lo van a requerir o no? Lleva el currículum. ¿Se entiende? O sea, no te autoelimines. Esa creencia te autoelimina. Si te eliminan ellos, fenómeno, pero no te autoelimines vos. Es como el tipo que dice, esa chica me gusta, y anda a hablarle, y no me da bola. Te autoeliminaste. Es una creencia, genera miedo. ¿Está bien? El segundo caso sería una persona que se siente insegura consigo misma, y esa es la creencia. ¿Por qué? Porque creo que soy feo o desagradable, o no soy carismático, o no soy atractivo, o no tengo nada de valor. Que lo más probable es que sea falso, porque toda persona tiene algo de valor. Entonces la persona que cree eso de sí misma se limita. Hay mil cosas que no hace, lugares a donde no va, personas con las cuales no habla, no se acerca, no habla con el jefe, no levanta la mano, no opina en las aulas. ¿Por qué? Porque creo que yo no lo hago bien. Esa es una creencia inconsciente y hace que 1000 veces que podrías haber hecho 1000 cosas no hiciste nada. Si a través de un trabajo mental uno saca esa creencia, automáticamente puede hacer miles de cosas que antes no podía hacer. Y no las podía hacer aunque estaban totalmente lícitas. Y nadie se iba a ofender, y no iba a pasar nada, ni iba a venir la policía, nada. Bueno, creencias de ese tipo hay miles y miles en la mayoría de las mentes grabadas por los padres. ¿Está bien? Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, cuidado con esto no, esto nunca hagas esto, no comas esto, no tomes agua de una canilla de la calle, desde pavaditas hasta cosas más graves que lo único que hacen es limitar. La gran mayoría de las creencias que tenemos son innecesarias. Deben quedar 2 o 3 que son necesarias. Pero bueno, nos fuimos a un tema de más adelante. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es que la mente tiene 2 partes. Una que yo gobierno y conozco, que tiene que ver con mis pensamientos de todos los días y que yo la que uso para estudiar, por ejemplo. Y otra mente que es mucho más poderosa, que es la que maneja todo el cuerpo y que yo no gobierno y que está gobernada por creencias y sentimientos. Esa mente se expresa tal como la consciente. Entonces cada vez que hablamos, en realidad hablan las dos.
La mente consciente dice algo medianamente razonable y en general en palabras, o medianamente asociado al objetivo, quiero decir, eso es razonable, y la mente inconsciente dice cualquier otra cosa, dice lo que siento, que en general no es conveniente en muchísimas oportunidades. Por ejemplo, recordemos que esta era la entrevista laboral. ¿Cómo está esta persona? Estado de ánimo. Nerviosa. Bien. Estado de ánimo tenso, nervioso, ansioso. Bien, ese es el estado de ánimo. Eso va a hablar. Imaginemos que aquella persona que es el entrevistador le hace una pregunta violenta para probarlo. Entonces le dice, a ver usted, porque acá el currículum mucho no me convence, usted lo que dijo hasta ahora la verdad no me dice nada. A ver, ¿usted se siente capaz o no se siente capaz para asumir este desafío de manejar este proyecto? Le tira la pregunta con cara fea, voz alta, a los gritos, etc. Esta persona, obviamente su tensión, su nerviosidad se acentúan. ¿Cuál es su objetivo frente a esa pregunta? Responder que ¿qué? Que sí. Bien, entonces, la mente consciente la gobierna. Entonces, la mente consciente, ¿qué va a decir? Que sí. Y la mente consciente medianamente, no totalmente, va a gobernar las palabras. Entonces, ¿cuáles van a ser las palabras? Las palabras. Por ahora las palabras. El tono no son las palabras. ¿Cuáles van a ser las palabras? Sí me siento capaz, puede ser una construcción, o puede ser sí desde ya, o sí por supuesto, o sí a secas, y eso tiene mucho que ver con la formación y las creencias de la persona, y por supuesto su educación infantil, que es la que le generó el vocabulario. Hay personas que tienen de vocabulario, tienen 3 palabras: sí, no y boludo. Y después hay otras personas que tienen miles de palabras de vocabulario, entonces lo pueden decir de muchas formas, más profesional, poético, filosófico, como quieran, y por supuesto esa respuesta vale 10 veces más, pero eso es lo consciente. Supongamos que la respuesta es a nivel consciente razonable, entonces la expresión consciente es sí me siento capaz. Entonces, la mente consciente hizo su parte, cumplió, aseguró que las palabras no sean incorrectas. Si el estado de nerviosismo es muy alto, esto es más o menos como que acá se genere un oleaje. Si el estado de nerviosismo es muy alto, puede ser que la mente consciente no pueda gobernar nada, entonces que las mismas palabras estén mal. Y la persona diga, no, sí. Cosas de ese tipo, que hasta las mismas palabras vayan para otro lado. Supongamos que no es ese caso, que todavía un control consciente más o menos puede mantener a la persona, entonces la palabra es sí me siento capaz. Pero acá abajo está la mente subconsciente que va a hablar también. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar de tensión, de nerviosismo, de un estado de ánimo complicado, de miedo, de incertidumbre. Y eso se va a expresar de manera inconsciente a través de algunas de estas variables, pero no verbales. También podría ser verbal, podría tomar control de las palabras en un caso más extremo. Pero en un caso más común, no va a estar en palabras, pero ¿en qué se va a traducir? Díganme ustedes. ¿Cómo se va a traducir en elementos perceptibles un estado de nerviosismo? Transpiración. Transpiración, ¿qué más? Pierdo el contacto visual. Pierdo contacto visual. La miro para abajo. ¿Qué más? ¿Cómo? Una risa nerviosa. Bueno, ahí ya se... Puede ser. Risa nerviosa. Tartamudeo. Sube tono de voz, o sea, aumenta el tono de voz, no el volumen, el tono, la voz se pone más aguda cuando uno tiene miedo.
que a veces se hacen chistes, pero cuando uno tiene miedo la voz se pone aguda. Rubor, cambia de posiciones, cambio de postura. Otro más que surge en el miedo cuando uno tiene que mentir, porque fíjese, esta persona va a mentir. ¿Se entiende? Porque la persona no se siente segura de hacerse cargo del desafío y sin embargo va a decir que sí. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Está bien lo que va a hacer? Bueno, va a mentir, les aviso. Va a mentir y necesita mentir y además tiene que mentir y bien, porque si miente mal no va a andar. La persona le pregunta, ¿usted se siente seguro? Y el tipo dice, nada que ver, me quiero ir. Me dice encima, ¿dónde hay un baño? Pero tiene que decir, sí señor. O con lo cual, la conclusión es que tiene que actuar, tiene que mentir. Que quede claro eso, ¿está bien? Porque es necesario. Ahora, esta persona, como no sabe actuar o mentir bien, que no es mentir en realidad, es controlar sus impulsos, se le van a escapar estos elementos: transpiración, pérdida del contacto visual, risa nerviosa, tartamudeo, sube el tono de voz, se le pone la voz más aguda, se le acelera el ritmo de voz, quiere responder rápido para sacarse el tema de encima, cambia de postura porque está incómodo, se toca la nariz, que es un signo bien claro de cuando uno va a mentir. Ya vamos a ver por qué. O se puede tocar la oreja, o se puede tocar el ojo así. Son todos signos bastante típicos de mentira, que puede ser una mentira malintencionada o puede ser una mentira como esta, que es una mentira de supervivencia, porque si no aprende a mentir no consigue ningún trabajo, o nunca va a decir. Si uno tiene que responder la verdad, te dicen, ¿vos te sentís seguro? Y no, señor, ¿cómo me sentís seguro si no empecé todavía? ¿Qué sé yo qué hay que hacer? Capaz que no. Eso diría un tipo que solamente puede decir la verdad, como en la película de Jim Carrey. ¿Usted se siente seguro que va a poder hacer ese trabajo? Y no, ¿cómo me siente seguro? No sé, esa es la verdad, pura verdad. Ahora, ¿quién consigue un trabajo diciendo eso? Nadie. Yo tengo que decir que sí, que soy Einstein. Señor, ¿no ve que soy Einstein? Así. La situación de entrevista laboral son muy exigentes, más exigentes que el trabajo, que lo que hace falta. Es como el examen de manejo en la ciudad, no, marcha atrás, vuelta de manzana, marcha atrás, dar vuelta al auto, 2 ruedas. Flaco, no hace falta todo eso para manejar en la calle. O sea, en las entrevistas laborales es similar, todo lo que te evalúan es mucho más exigente, psicológico, psicotécnico, test de mancha, test de coeficiente intelectual, y después vas a trabajar y están todos... ¿Cómo puede ser? ¿Todos pasaron por esto? No. Bien, bueno, sumando todo esto, fíjense, la expresión consciente más la inconsciente, y yo les pregunto, ¿el observador las diferencia? Normalmente no, salvo que el observador sea un psicólogo que está mirando todo, está clasificando, pero la persona típica, si es un entrevistador, recursos humanos o alguien que no tiene una super experiencia, no va a separar esto, lo va a tomar como una respuesta única, que va a estar compuesta por las palabras sí me siento capaz y por todos estos elementos. Entonces la persona va a ver a alguien que al responder baja la mirada, retrocede, se cruza de brazos, eso no lo pusimos pero lo agregamos, tartamudea, se le giran los ojitos, transpira, se pone todo colorado y dice: sí, me siento capaz. Entonces el de allá que lo mira dice, que está llenando el papel, dice no se siente capaz. Así de sencillo. Pone no, donde dice se siente capaz, sí, no, llena el cuadradito no. Y este piensa que más o menos zafó y dijo que sí. Y se va a la casa y llega a la casa y la madre dice: ¿cómo te fue en la entrevista? Muy bien, muy lindo, muy bueno, macanudo, muy macanudo. Me dieron un café, me van a llamar. Hay problemas de teléfono, parece. ¿Cuál es la percepción? O sea, que genera el inconsciente es
Sí, pero él es el que juzga. Ponele que se equivoque, ponele que esto no es cierto, ponele que está nervioso pero es un genio. Pero ¿qué hago? No tiene criterio. No tiene criterio. Va a haber 10 candidatos. Uno que hace todo esto y otro que es el vendedor de América. Y va a pasar el otro. ¿Cómo? Y las interpreta bien. Todas estas expresiones representan miedo. O sea, me da duda. No hay garantía de que realmente esta persona no pueda trabajar, pero en principio me da duda. Es como si vos fueras, no sé, a contratar un servicio para que te, no sé, o una operación. Vas a hablar a un médico y decís, señor, ¿usted me va a operar? Sí. ¿Y usted sabe operar? Y bueno, yo... ¿Vos lo contratás? Decís, opéreme. Y no, a lo mejor es el mejor del mundo, pero se dan cuenta que es más importante la comunicación que la operación. Obviamente la operación tiene que estar bien hecha, pero si el tipo no puede expresar seguridad, nunca va a tener un paciente. Por más que opere bien, nadie se va a enterar, porque... Bien. Este es el problema central de la comunicación humana. ¿Cuál es el problema central? Es que la mayor parte de nuestra comunicación no está controlada. Se genera automáticamente a partir de nuestro estado de ánimo y a partir de nuestros hábitos, no solamente estados de ánimo, porque hay personas que tienen malos hábitos comunicacionales que no surgen de un sentimiento, surgen de que la persona está acostumbrada a hacer eso, como por ejemplo los ejemplos que vimos el otro día de la persona que camina con pasos muy largos o pasos muy cortos. Eso no es un estado de ánimo, eso es un hábito. ¿Está bien? Entonces acá lo que hay fundamental y lo que hay que trabajar para mejorar la comunicación es la parte, el control de las emociones y la modificación de los hábitos. Bien. Entonces, repitiendo una vez más, el problema central de la comunicación humana es que cuando nos expresamos es como si hablaran dos personas. Una inteligente que quiere nuestros objetivos y que defiende lo que queremos, y otra que habla según otros criterios. Según nuestros hábitos, lo que nuestros padres nos inculcaron, nuestras creencias, nuestras ideologías y nuestro estado de ánimo. Que puede no tener nada que ver con el objetivo, es más, puede ser opuesto, como es este caso. El objetivo es ir al frente, sí, seguro, y el estado de ánimo es todo para atrás. Esta es la situación que se suele llamar popularmente me traicionó el subconsciente. O sea, me arruinó, yo quería hacer A y no lo pude hacer porque me gobernó el subconsciente que quería otra cosa. Bueno, esto nos pasa muchas más veces de la que creemos. Lo que pasa es que en la entrevista laboral uno se da cuenta porque no consigue trabajo. En otras situaciones uno se da cuenta porque las personas no te dan bolilla. Se alejan o hablan mal de vos, o te critican, o no te devuelven llamados, o síntomas de malas relaciones, que no son tan graves pero que son acumulativos. Bien, rápidamente, ¿es la hora? ¿Qué hora es? Bueno, redondeamos una cosa para que les quede y nos vamos. El proceso de comunicación continúa. La primera etapa es la expresión. Después va a haber una segunda etapa que va a tener que ver con cómo esa comunicación, que ya la vamos a ver en detalle, cómo esta expresión impacta en la otra persona, porque ahora hay que ver, la otra persona también tiene su mente consciente y su mente inconsciente, también tiene sus creencias. Imaginen que acá, para decir algo rápido, esta persona dice, sí, me siento capaz, tal como Cristina es presidenta, por ejemplo. Y este es anti-K-muerte. Ya no importa nada, ni verbal, no verbal, no importa si este es el Papa Francisco, no importa quién sea, este candidato no pasa. Pero no por un error de su expresión, sino por cómo esa expresión es decodificada por esta mente,
que esa es la otra parte complicada. Esa mente es igual a aquella. Tiene también sus creencias, su mente consciente, su mente subconsciente. La mente consciente sabe que es un entrevistador que tiene como tarea evaluar a la mejor persona, a la más competente. Eso es la mente consciente. Pero la mente inconsciente tiene deseos, odios, amores, creencias, y una de ellas es que esta palabra que este pronunció no le va. Y eso es mucho más fuerte que todo lo demás. Bien, esta segunda etapa es la, ¿cómo la llamamos? Expresión llegada. O sea, cómo el mensaje llega al otro. Y ahí vamos a ver cómo tiene que ser ese mensaje para que llegue, para que penetre, para que no sea rechazado. La tercera etapa es la respuesta. O sea, la otra persona a la cual yo necesito persuadir me va a responder. Y ya vamos a ver qué tengo que hacer, o sea, qué tiene que hacer esta persona para que aquella respuesta sea la que yo necesito. Ya lo vamos a ver. Estamos planteando 4 fases que vamos a ir viendo paso a paso. Y la última etapa, la hago acá chiquita para no borrar eso, la 4, es la recepción. Donde también va a haber problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir información de la otra persona. Alguna información que me agrada y otra que no me agrada nada. Si no me agrada nada, ¿qué significa? Que va en contra de mis creencias. Y si va en contra de mis creencias y yo no estoy atento, la mente inconsciente a todas las ideas que van en contra de mis creencias las va a rechazar, aunque sean ciertas. Yendo a otro ejemplo, si aquella persona me está ofreciendo algo o me está proponiendo algo, el caso del chico amigo que les dije, le dice, ¿por qué no vas a entregar el currículum a esa empresa? Y él dice, no, pero es una empresa multinacional, entonces no. Rechazó la sugerencia. ¿Por qué? Por una creencia inconsciente de que él no tiene chances en las empresas multinacionales, lo cual es falso. Bien, este es el ciclo de la comunicación, tiene 4 fases y vamos a ir viendo una por una qué hay que hacer para que las 4 fases funcionen adecuadamente y entonces el objetivo se logre, que esa es la finalidad última de todo esto. ¿Está bien? La finalidad es que esta persona, a través de varios ciclos de comunicación, pueda lograr su objetivo. Convencer al otro de que es el mejor candidato. Hasta ahora va mal. Último comentario, para que le vaya bien va a tener que lograr alinear esto o alinear esto, lo que pueda primero. Primero va a poder alinear esto y en algún futuro esto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Aclaración? Bueno, gracias. Para la próxima clase traigan una pregunta, recuerden.